habíamos arrancado a ver el tema del iusnaturalismo, ¿no? Y habíamos llegado de alguna manera a la conclusión de que en determinado punto, en determinado momento, eh, el iusnaturalismo plantea esta idea de leyes universales, ¿no? Universalmente válidas para todo tiempo y lugar, y leyes escritas y codificadas, ¿no? Y que frente a estas leyes escritas y codificadas, el juez no tiene ningún tipo de potestad para crear derecho, ¿no? Es decir, según los iusnaturalistas, el juez no crea derecho en ninguna circunstancia. El juez simplemente debe limitarse a aplicar el derecho, ¿no? Como acá estos robotitos que están acá bailando, ¿no? Después, como ya les dije la clase pasada, no me pongan en el parcial, según los naturalistas, los jueces bailan como robots. Por favor, no vayan a decir esas cosas en el examen, y menos si lo dan con otra mesa. Y si lo dicen, no digan que lo digo yo, porque no es verdad. Y no voy a decir que yo lo dije. Eh, Así que, ¿no? Le recuerdo, profesor, como le comenté la clase pasada, que en este punto usted ya está grabando la clase. O sea que, por tanto, sí tenemos cómo probar que usted lo dijo. Sí, pero yo les dije que Después yo no lo le recuerdo dijeran. mi apellido por las dudas. Pero les dije que no lo dijeran, así que también está grabado que les dije que no lo dijeran. Entonces, Una, ¿cómo? Me pareció que alguien había atinado a hablar, pero se ve que repensó lo que iba a decir y prefirió no meterse. Eh, Tiene razón Sotelo, ¿vio por qué lo hacemos en esa modalidad? Entonces, digamos que el iusnaturalismo otorga este rol a los jueces, o le reconoce a los jueces un rol de simplemente aplicar, no agregar absolutamente nada de su parte, nada de su cosecha, digamos, ¿no? Es decir, no sé si era en este grupo que lo mencionábamos en estos términos, ¿no? El lenguaje de programación, que yo no soy, no sé absolutamente nada de programación, ¿no? Pero según tengo entendido, funciona a través de esa especie de algoritmos, ¿no? Si pasa X, entonces pasa Y, entonces consecuencia tal, ¿no? Digamos, en ese lenguaje un poco como robots, ¿no? Capaz que si alguno sabe más de lenguaje digital o de este tipo de cosas así modernas, nos puede decir cómo es que funciona la programación, ¿no? Pero según tengo entendido, funciona así, e incluso mucha gente ajena a lo... quiere contarnos, pescador. Además, usted fue el que preguntó por qué estaban los robotitos bailando. Ya nos puede decir si le aclaramos la pregunta también, si quiere. Si no, no hay ningún tipo de problema. Este, Adelante, adelante. Bueno, no, se ve que es tímido. Pereira tiene levantada la mano, ¿puede ser? sí, sí, no. En conclusión, entonces, digamos que es porque llegan a una conclusión, digamos, media autómata, por así decirlo, digo, pasando unos determinados mecanismos, llegan a un determinado veredicto y dejan de lado la, la opinión, digamos, personal o el razonamiento crítico de parte del juez o del fiscal en el caso. Claro, sí, efectivamente, como dice Pereira, lo que se busca es que los operadores jurídicos sean meros aplicadores del derecho, ¿no? El derecho lo descubren, los legisladores lo descubre, ¿no? Porque el derecho ya estaba ahí, recuerden que es el derecho natural, ya estaba ahí, es descubierto, y una vez que es descubierto, el juez no tiene ninguno, el juez, el fiscal, ningún operador jurídico tiene ninguna otra tarea más que su mera y simple aplicación. No pasa nada, pescador, era simplemente como un complemento, porque, aunque les parezca mentira, son temas que se dan en la actualidad, ¿no? Debates que se dan, ¿no? Porque justamente eh, ustedes podrán escuchar en algún momento, ¿no? Algún ingeniero o alguna persona que sepa estos temas,
que a veces bromea y dice, voy a desarrollar un software que deje obsoletos a los abogados, ¿no? Y detrás de esa broma o de ese comentario siempre subyace esta idea de que en realidad el juez no pone nada de sí, ¿no? O sea, vean, detrás de un simple comentario o detrás de una concepción de que un juez podría reemplazarse con una máquina, todo el trasfondo filosófico ideológico que puede llegar a ver, ¿no? Matías tenía levantada la mano. Sí, profesor, buenas noches. La consulta mía era la siguiente. Esto no aplicaría para sistemas jurídicos como el Common Law, ¿verdad? Ya que en ese caso el rol del juez sería un poco distinto. ¿O sí? Bueno, a ver, dos cosas. La primera, del Common Law vamos a hablar un poco, vamos a hablar un poco después. Sobre todo cuando hablemos de los realistas, pero capaz que mencionamos algo ahora con los historicistas si tenemos tiempo, cosa que veo difícil. Lo que les quiero que les quede, y por eso está buena la pregunta de Matías, es que si bien nosotros tenemos un poco el chip o la idea de que el common law es totalmente distinto o está en las antípodas de nuestro sistema jurídico, en realidad las similitudes que tiene el sistema del common law con el sistema continental europeo son más de las que nosotros nos imaginamos, ¿no? Capaz que después cuando hablemos de realismo entramos más en el tema. De todas formas, les recomiendo, y lo que les voy a recomendar, capaz que no sé si debería, pero bueno, es polémico dentro de todo y se los recomiendo con la siguiente advertencia. Hay un canal de YouTube que está muy bueno, para los que sepan inglés, que se llama Legal Eagle, Águila Legal, sería en castellano, que es un abogado un abogado real, ¿no? O él por lo menos dice que es un abogado real, que tiene dos clases de contenido distinto. Uno, por un lado, que es contenido de carácter político. Él tiene sus ideas políticas bastante firmes y se nota bastante comprometido con su orientación política y hace análisis desde lo jurídico sobre la política de los Estados Unidos. Eso no se los voy a recomendar, no porque esté mal o porque no sino porque entiendo que no corresponde en respeto a la laicidad. Si ustedes están de acuerdo o no con lo que él plantea, es otra historia. Lo que sí les voy a recomendar, porque está muy bueno, es el contenido que él hace, más que nada para difundir su canal, ¿no? Que es análisis legales de películas y obras de ficción, ¿no? Él hace análisis legales, por ejemplo, de Batman, ¿no? Del Guasón, de Mi Pobre Angelito, tiene un análisis también, analizando cuáles son las leyes que se rompen en cada una de esas películas, ¿no? Y cuántos años de cárcel se comería, por ejemplo, Mi Pobre Angelito por las cosas que le hace a los dos ladrones que intentan entrar a su casa y si aplica la legítima defensa, etcétera, etcétera. La recomendación va por dos cosas. Primero, para que vean que el derecho se puede aplicar, ¿no? Como decía Nino, el derecho es como el aire, está en todas partes y se puede analizar. Creo que Dragon Ball no, pero creo que analiza Bob Esponja, si mal no recuerdo. No sé si le sirve cartoon o solo anime. Y lo segundo por lo que les puede servir es para que vean conceptos propios del sistema norteamericano y los comparen con cosas que ustedes ya puedan conocer del sistema uruguayo, ¿no? Es decir, nosotros somos continental europeo sin lugar a duda. Y si ustedes tienen alguna noción básica de derecho uruguayo ya a esta altura de la carrera, pueden hacer comparaciones y darse cuenta de que, por ejemplo, la legítima defensa es idéntica en Estados Unidos que acá, y sin embargo, no, lo que cambia o lo que varía son las fuentes. Pero está bastante bueno como recomendación, se los dejo, ya les digo, no su contenido político, eso después si ustedes están de acuerdo con él o no, es cosa suya y de él, pero ese material me parece interesante o que les puede resultar interesante. Así como lo escribe Sotelo, está correcto. No sé si ya lo conocía Sotelo de antes ese canal,
Pero está muy bueno, está muy entretenido los análisis que hace. Y son muy fáciles de entender y en un inglés bastante accesible. Bueno, no lo conocía, pero visítelo que es muy entretenido, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? El rol del juez. ¿Cuál es el rol del juez según el iusnaturalismo? ¿No? El del autómata, el del juez que va a su biblioteca y busca los códigos, busca los libros de doctrina, y ya con eso es suficiente, ¿no? No necesita acudir a las cuestiones de la realidad, ¿no? Es el clásico juez, el clásico abogado que nosotros tenemos con esa idea de rodeado de muchos libros, ¿no? Y que en ningún momento necesita acudir a lo que pasa en la realidad para saber qué es el derecho, ¿no? Eso es un poco lo que veníamos viendo la clase pasada. ¿Dudas, preguntas, consultas o sugerencias de esto que vimos hasta ahora, de lo que vimos la clase pasada? Si tienen, las comparten o... Fe, Sí, Corvo. hay una película, no recuerdo el nombre, que protagoniza Denzel Washington, que hace de un abogado que es socio de un estudio de abogados, este, tiene este perfil perfecto de autómata, este, y en realidad él en el fondo es un activista, fue un activista desde muy joven, y al morir su socio, bueno, empieza a tener un rol activo, pero él era el que había estado durante 20 o 30 años internado en una oficina con los libros y era una maquinita el tipo. No sé si se acuerdan o la han visto esa película porque está muy buena. Sí, es el que tiene una memoria casi fotográfica que se Total, acuerda de todos los fallos y de toda la todo, y ahí va, jurisprudencia. exacto. Y se La ley y el termina, orden. no la Y el quiero orden. spoilear. ¿Eh? La ley y el orden no es una serie. No, no, no es una serie, es una No, película. No, es una película. Gánster americano. No, no, ¿No? no, tiene un final aparte increíble que Bueno, no no lo sé cuente, si Corvo, el decirle final. o no, Es, porque es la una verdad sorpresa. es una sorpresa y vale la pena, y además algo bastante impensado, pero bueno, que no sé si se puede además, pero supongo que sí. No sé, la Ahí no me cortaron justo terminó para de que no cerrar. sepamos. Protegiendo al enemigo tampoco. No, tiene el nombre de él mismo, Johnson, o no sé, es un nombre de él mismo, del abogado del personaje, digamos, o del estudio. Yo sí después lo busco y lo paso porque vale la pena, la verdad. Búsquelo y páselo. Sí, sí, el perfil que tiene, digamos, no es una película de acción, ¿no? Denzel Washington, uno se imagina una película de acción. Es una película judicial, no sé si entra dentro del género, en que, digamos, cumple, como dice Corvo, cumple perfectamente este abogado ese perfil, ¿no? Es un abogado que no habla con los clientes, ¿no? Son dos socios. Uno es el socio que habla con los clientes, que escucha sus problemas, que entiende cuál es la problemática y toda esa información se la pasa digerida a este otro abogado, que es el teórico, digamos, ¿no? De alguna manera, que sabe toda la jurisprudencia, sabe dónde encontrarla, sabe todas las soluciones. Este abogado escribe todo y el otro es el que va a la corte, ¿no? El otro es el que pone la cara, el que elige a los miembros del jurado. Es decir, no me acordaba sinceramente de esa película, pero sí tiene como esa distinción bastante interesante entre el jurista, no podríamos llamar el académico porque no es un abogado que se dedique a la investigación, ¿no? Además, es más activista que otra cosa, pero es, eh, digamos, la diferencia entre el jurista teórico y el jurista práctico, ¿no? Es decir, uno sabía mucho menos, pero, eh, digamos, cuando el jurista práctico ya no está con el teórico la pasa mal porque hay una pata importante que no tiene. Y también muestra cómo hay muchos abogados que, careciendo de un lado teórico, igual pueden tener mucho éxito, ¿no? Es decir, que
que el conocimiento teórico del derecho de alguna manera no bastaría o no sería suficiente para lograr el éxito o para siquiera ser un buen abogado, ya ni siquiera lograr el éxito en el sentido económico, ¿no? Está muy buena la película, no se me había ocurrido ese ejemplo, la verdad. Gracias, Corvo. Ya. Después pase sí el nombre porque no, y no sé si es Roman J. Méndez, no, no le voy a decir. A Barros y a Ahí Velázquez el compañero Manuel está poniendo la imagen. Roman J. Se movió. Roman Che Israel. Esa misma, Israel. Esa Ah, misma. sí, es verdad. Israel se llama él, sí. Es esa. A Barros y a Velázquez les contesto que en el manual de Nino pueden encontrar esto y después sobre lo que hablaremos a continuación les vamos a subir algún otro material. La primera reacción contra esta idea del iusnaturalismo, ¿no? Nosotros, si ustedes, yo les preguntara ahora en este momento, ¿qué se opone al iusnaturalismo? O cuál es la corriente jurídica que está en contra o que está opuesta diametralmente al iusnaturalismo, ustedes, ¿qué me contestarían ustedes si yo les hiciera esa pregunta ahora? ¿Qué está en El las antípodas? positivismo. El positivismo. Ahí va, todos me dicen el positivismo acá como en un afinado coro, todos al unísono me dicen que el positivismo. Es cierto, De forma robótica. de forma robótica, bien, ya aplicando algunos conceptos, sí, es cierto, el positivismo está considerado en las antípodas del iusnaturalismo. Sin embargo, históricamente no es la primera reacción que se da en contra del iusnaturalismo, ¿no? Y como nos dice Massiera, que ya intuye que la respuesta no es positivismo, por todo lo que yo he dicho hasta ahora, tiene esa intuición, nos dice Escuela Histórica del Derecho. Y efectivamente, la primera reacción que surge contra el iusnaturalismo es efectivamente la Escuela Histórica del Derecho. ¿Quién es este señor que está acá sentado mirando hacia un costado? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Saben quién es? ¿Lo tienen registrado? Savini puede ser. Ahí va, como dice Pera, es Friedrich Carl von Savigny. Así que uno de los tres nombres, Barros ahí lo puso bien. Friedrich Carl von Savigny es el autor más importante y considerado, no es considerado exactamente el fundador de la Escuela Histórica del Derecho como tal, pero sí uno de los primeros y de los más importantes autores de la Escuela Histórica del Derecho. Un poco de historia. Cuando los franceses invaden, sí, es alemán, prusiano. Cuando los franceses invaden el Sacro Imperio Romano Germánico y deja de existir el Sacro Imperio, queda disgregado los estados alemanes en muchas entidades territoriales distintas. Y cuando los franceses son expulsados de los estados alemanes, los prusianos se abocan un poco a lo que es la reconstrucción de aquello que había sido el Sacro Imperio, ¿no? Es decir, lo que será hacia mitad del siglo XIX el Segundo Reich. ¿No? Ustedes saben que el primer Reich es el Sacro Imperio, el Segundo Reich es el de Otto von Bismarck, si mal no recuerdo, y el Tercer Reich ya todos sabemos de qué se trata y cómo terminó. Spoiler alert, no terminó bien. Sí, Méndez era prusiano, ¿no? Y los franceses pasan a través de los estados alemanes, a través de Prusia, la conquistan y obviamente durante un breve periodo de tiempo se aplica en lo que es Prusia el Código Civil francés. Esto le va a mostrar a los alemanes que existe otro tipo de forma de regirse, ¿no? Es decir, existe la forma propia del iusnaturalismo codificada.
Y cuando los franceses son vencidos, son derrotados por los prusianos y vuelven a sus fronteras, los prusianos se debaten acerca de si necesitan, los prusianos, en realidad no tanto, los alemanes, se debaten acerca de si necesitan un código común para todos los estados alemanes, ¿no? Es decir, que todos los estados alemanes tengan un mismo código civil al uso de Francia. Un señor llamado Thibaut dice que sí, que es necesario, y es considerado Thibaut como un autor y un naturalista, obviamente. Que además Thibaut ni siquiera era abogado, si mal no recuerdo, es decir, lo plantea casi que desde un punto de vista político más que jurídico. Ahí va, como les pone Sotelo ahí, Thibaut. Savigny, por su parte, no va a estar de acuerdo con esto, y escribe un pequeño libro que se llama De la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia del derecho, en el que lo que dice es que, dice muchas cosas, pero básicamente que la idea de un código común para todos los estados alemanes no es la mejor idea para unificar Alemania, ¿no? O sea, estaban en ese proceso de unificarse como nación, y Savigny entiende que no es una buena idea. Savigny defiende varias hipótesis, algunas que son tachadas por analistas posteriores como ideas conservadoras, y dentro de todo, ciertamente, Savigny puede ser catalogado como un autor o como un pensador conservador, ¿no? Claramente no es ni revolucionario ni de gran innovación. Claramente va hacia el lado del conservadurismo, ¿no? Es decir, él incluso llega a plantear que la sociedad en la que viven no es una sociedad suficientemente desarrollada como para hacer un código que cumpla con las expectativas de un código universal, justo, etcétera, ¿no? Es decir, él sostenía que la sociedad que debía llevar adelante esa obra de codificación, cuando se hiciera, tenía que ser una sociedad mucho más avanzada que la de ese entonces. Pero al margen de estas ideas, lo que Savigny propone es que el derecho no proviene, ¿no? Como veíamos la clase pasada, el derecho no proviene de la razón, o que el derecho no proviene de ideas preconcebidas o ideas que sean independientes de la experiencia del mundo, ¿no? Vean lo que nos dice acá. La síntesis de este punto de vista es, pues, que todo derecho nace como derecho consuetudinario, según la expresión no del todo acertada del lenguaje dominante. Es decir, todo derecho es originado primeramente por la costumbre y las creencias del pueblo, y después por la jurisprudencia, y por tanto, en todas partes, en virtud de fuerzas internas que actúan calladamente y no en virtud del arbitrio de un legislador. ¿Qué nos quiere decir este autor acá en este fragmento? Adelante, Souto. ¿Qué nos quiere decir este autor en este momento? Nos quiere decir que esa idea del iusnaturalismo, de que el derecho existe con independencia de la experiencia, que el legislador se sienta a pensarlo, lo descubre y luego lo legisla al ponerlo por escrito, es una idea que no es correcta. Vamos a no complicarla con palabras difíciles. No es un planteamiento correcto. ¿Por qué? Porque el derecho surge siempre de la costumbre, surge siempre del pueblo, de las costumbres populares, ¿no? Entonces él muestra acá la costumbre, y esa costumbre además recogida por la jurisprudencia, es decir, por las decisiones de aquellos que deben aplicar el derecho. Y ahí es cuando se transforman en normas jurídicas, pero no en virtud del arbitrio de un legislador. No es posible, o es bastante improbable en todo caso, que los legisladores por sí mismos puedan imponer a la sociedad normas que la sociedad no reconoce como propias. No recuerdo si fue en este grupo o en el de la mañana. Hoy me acusaban los de la mañana de que siempre nombro el grupo de la tarde, ahora los de la tarde me acusarán de que siempre nombro el grupo de la mañana. No recuerdo si fue acá o
o allá que habíamos puesto el caso del Código Penal, del Código del Proceso Penal hace unos años. Arrascaeta había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, profe, con respecto a lo que estabas diciendo, se podría decir que la razón está siempre contaminada de la costumbre y las creencias del pueblo, ¿no? O sea, el enfrentamiento está más entablado de forma, es uno u otro, ¿no? Excluyente es la palabra. O proviene de la razón o proviene de la experiencia, ¿no? Entonces, Savigny va a decir que proviene de la experiencia. No es que la experiencia contamine la razón, sino que directamente proviene de la experiencia. ¿Por qué proviene de la experiencia? Lo mismo que mencionábamos la clase pasada. Proviene de la costumbre, ¿no? Y la costumbre nosotros la percibimos a través de los sentidos, a través de la experiencia, ¿no? Aquel ejemplo que yo les ponía, un ejemplo tonto, ¿no? La costumbre de dormir la siesta en determinados pueblos del interior, uno la conoce a través de los sentidos porque algún día fue a un pueblo y había alguien durmiendo la siesta, ¿no? Es decir, primero es costumbre, después es recogida en todo caso por la jurisprudencia y después se transforma en derecho, ¿no? Pero no recorre el camino inverso. Es decir, que un legislador, pensemos nosotros un legislador que quisiera aprobar algo que contara con el rechazo de las grandes masas populares. Bueno, probablemente esa ley no se aplicaría por distintos motivos, ¿no? Porque la gente no la acataría porque pensaría que es injusto, los jueces no las aplicarían porque dirían que es injusto, o incluso una corte de justicia podría decir esto es inconstitucional, ¿no? Porque se opone a determinado principio, a determinada cuestión. Matías. Profe, mi consulta era más puntual nomás sobre hoy que nombró un libro que él había escrito que me quedó el espacio vacío y no lo pude anotar, si me lo podría decir. Cuando dijo que la idea del código no era la mejor idea para unificar Alemania, ¿qué libro fue que él... De la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia del derecho. Se lo conoce habitualmente por este nombre que tiene acá abajo a la derecha, que dice vocación. Por lo general se le llama la vocación de Savigny. No tiene, por lo general omitimos el resto del título porque es muy largo, ¿no? Como aquel sketch de Lelutier, la bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa. De Arrascaeta puede ser que tuviera la mano levantada hace un instante. Profe, sí, porque se me generó otra duda. Cuando tú me decías que las leyes, por así decirlo, tienen solamente un proceso de vida y no a la inversa, ¿no? Primero la costumbre y después el derecho, por así decirlo. Y en el caso de que se crea una ley en la cual se cobran más impuestos, no va a tener la aceptación del pueblo, pero se le está imponiendo. Y sí o no, capaz que carece de lógica lo que digo, profe, pero es una duda que tengo. Sí, usted no sé si carece completamente de... Nadie lo quiere pagar, eso es cierto. Ahí le voy a dar toda la razón del mundo. Nadie lo quiere pagar. Ahora, que usted no quiera pagar un impuesto no significa que usted esté radicalmente en contra o que la sociedad unánimemente esté en contra del pago de ese impuesto. ¿A qué hago referencia? Si usted no quiere pagar, no sé, el impuesto a la renta o usted no quiere pagar, no sé, no es un impuesto, pero el Montepío o lo que fuere. Pero si usted se sienta y hace un ejercicio de honestidad intelectual, va a decir, bueno, sí, en realidad no lo quiero pagar, pero porque quiero, no sé, gastarme eso en cerveza el sábado a la noche. Pero si a usted le preguntan, usted va a decir, bueno, no, está bien, yo estoy de acuerdo con el sistema de solidaridad intergeneracional, entonces los aportes al BPS me parece que sí son correctos y deberían hacerse o lo que fuera. O por lo menos es la convicción general de mucha gente. Usted piense que cuando pusieron un impuesto y la gente no lo quiso pagar, se independizó Estados Unidos. Así que cuando se ponen impuestos es porque, y la gente los paga mayormente, es porque existe de alguna forma una convicción de que tampoco está tan mal pagar esos impuestos, si bien no queremos hacerlo, ¿no? Creo que con eso aclaré un poco. Te agradezco, profe, muy amable. No, por favor.
No, pero digamos, esa idea de que el derecho proviene de la sociedad, y como proviene de la sociedad, nosotros solamente podemos conocerlo a través de la experiencia, a través de los sentidos, ¿no? Eso es un poco lo que nos quiere decir acá. Bueno, acá vean lo que nos dice, ¿no? Se exigieron nuevos códigos que cuando la Revolución Francesa y después de la invasión francesa en Prusia, ¿no? Nos dice, se exigieron nuevos códigos que, en virtud de su integridad, debían conferir una seguridad mecánica a la administración de justicia, puesto que el juez, relevado de todo su propio discernimiento, se limitaría simplemente a la aplicación literal de los textos. Al mismo tiempo, los nuevos códigos deberían abstenerse de toda peculiaridad histórica, esa idea de leyes universalmente válidas para todo tiempo y momento, ¿no? De abstenerse de toda peculiaridad histórica y, en virtud de su propia abstracción, ser igualmente utilizables por todos los pueblos y en todos los tiempos. Es decir, que el Código Civil francés llegaba al ser la razón escrita, no tenía nada que ver con la historia de Francia, con la sociedad francesa, y podía ser igualmente utilizable en Francia, en China, en Mozambique o en Uruguay, ¿no? Esa idea de un derecho universalmente válido, que tienen acá, que es lo que acá está Savigny diciendo que son las consecuencias de la codificación en Francia. Sí, como dice Ingold, pero también está la convicción de fondo, ¿no? Es decir, no es dable pensar que el 100% de las sociedades acatan el 100% de sus normas debido al miedo a una sanción, ¿no? Es decir, todos sabemos que salir a la calle totalmente en cuero sería considerado atentado violento al pudor, y sin embargo, las razones por las cuales no las hacemos no es porque tengamos miedo a la sanción penal, sino porque, por ejemplo, nos da vergüenza o consideramos que no corresponde o lo que sea, ¿no? Digamos, hay de fondo una convicción. Creo que fue entonces, si no me lo están diciendo ahora, el ejemplo lo debimos haber puesto en el grupo de la mañana. Si no, me dicen, pero hace unos años, los que tengan algún año más, capaz que se acuerdan, y pueden dar fe de que lo que voy a decir es cierto. Hace unos años se aprobó en el Uruguay el nuevo Código del Proceso Penal. Y en aquel momento, 2017, 2016, creo que les estoy hablando, en aquel momento era como una especie de revolución, ¿no? Porque el nuevo Código del Proceso Penal cambiaba todo lo que era el viejo proceso inquisitivo por noviembre del 2017, ahí va. Gracias, Víctor y Alejandro. Digamos, cambiaba por un sistema en el que el fiscal tenía que ser más proactivo, ¿no? Tenía un montón de roles distintos a los que tenían en el viejo sistema inquisitivo. Profe, yo me entreveré un poco con esto de los códigos, o sea, ¿qué opinión tiene Savigny en cuanto a los códigos? Que están mal. Porque proviene de la costumbre, de la sociedad, todo eso que estábamos hablando. Todo lo contrario, los códigos provienen de la razón. Esto es lo que No, vimos. pero lo que digo es que Savigny tiene ese fundamento, que están mal los códigos porque él considera que viene de la sociedad, de la costumbre. Todo lo contrario, como le decía. Esto tiene que Ah, unirlo con lo que vimos la clase pasada. Si le queda algo de la clase pasada, en esta ya va a teclear un poco más, ¿no? La clase pasada habíamos visto que los códigos son obra mayor, una obra típica del ius del naturalismo. positivismo. Del ius Ah, naturalismo. ¿no? Ah. Claro, eso es lo que vimos la clase pasada. Después, si quiere, revisa lo que vimos la clase pasada y en todo caso evacuamos alguna consulta, alguna Sí, duda. profe, lo tengo anotado acá, se ve que, no sé, me confundí. No pasa nada, Montero. No sé si es una duda generalizada, podemos volver sobre ese tema. Capaz que varios compañeros más suyos entendieron
entendieron lo mismo Y entonces, ¿cuál es la razón de Savigny de que está en contra de los códigos? No entiendo el fundamento de él. y que justamente lo que dice Savigny es que los códigos que se supone provienen de la razón, no se adaptan o son una imposición de los jueces, ¿no? Son una imposición de los legisladores, perdón, discúlpenme. Estaba pensando en los jueces. Son una imposición de los legisladores a la sociedad. Ahí va, como pone Pera, lo hacen los legisladores. Capaz que queda más claro con este ejemplo que estábamos mencionando. En el 2017 se había aprobado el nuevo código y tenía en su, para que vean, ¿no? Un código además, tenía en sus soluciones cosas que a la sociedad uruguaya del 2017 le parecían totalmente antinaturales, ¿no? Por ejemplo, la idea de que los delincuentes podían negociar sus penas con los fiscales, ¿no? Es decir, si el delincuente confesaba y le ahorraba al Estado el dinero del juicio, la pena era menor que si había que seguir un juicio completo contra el delincuente, ¿no? Y la gente entendía que ese tipo de soluciones eran contra natura, ¿no? Que eran contrarias al sentir de lo que era la sociedad uruguaya de ese momento. Y era muy habitual que existieran incluso marchas públicas, los que eran un poco más interesados en la política en ese momento, capaz que se acuerdan. En un tercio menor, ahí va, sí, no le quiero decir que sí, porque la verdad es que no lo sé, pero claro, las penas son menores. ¿No? Entonces eran cosas que la gente común y corriente veía como negativas. Los medios de prensa iban y hacían entrevistas, y me acuerdo un carnicero que le preguntaron sobre la delincuencia y él dijo, es todo culpa del nuevo código. Y el periodista hizo algo que los periodistas usualmente no hacen, ¿no? Y le repreguntó y le dijo, ¿y por qué es culpa del nuevo código? Y este carnicero le dice, no sé, pero es culpa del nuevo código. ¿No? Esa idea de que hay cosas que los legisladores y los juristas académicos en su momento creyeron que eran adecuadas para la sociedad y que la sociedad no entendía que fueran adecuadas porque no provenía de la sociedad en sí, ¿no? Es decir, provenía de las ideas de los legisladores, provenía de las ideas de los académicos, pero no provenía de la sociedad. No se había hecho costumbre antes de haber sido ingresado al código, ¿no? Ese es un ejemplo claro de lo que Savigny plantea de la resistencia social a leyes que sean consideradas arbitrarias porque los legisladores nos las imponen sin que provengan de la sociedad. Por ejemplo, cosas que provienen de la sociedad, ¿no? Como por ejemplo, no sé, legalizar el matrimonio igualitario. Sí, ustedes me podrán decir, genera cierta resistencia, ¿no? O por ejemplo, lo que fue la legalización del aborto en su momento. Uno puede decir, sí, genera cierta resistencia en determinados sectores sociales, pero en ese caso concreto, por ejemplo, se llevó adelante un referéndum, un recurso de referéndum contra esta ley, y fue, digamos, avalado por una amplia mayoría de la población, o por lo menos, no sé si fue avalado, no lo considero el término correcto. Lo correcto sería decir que una muy poca parte de la población adhirió a ese recurso de referéndum. Las explicaciones pueden ser muchísimas. Jugaba Uruguay por un torneo internacional ese mismo día, capaz que la gente no fue a votar por eso, pero uno podría esbozar la teoría de que gran parte de la sociedad estaba de acuerdo con que eso estuviera legislado de esa manera. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo cual también marca lo que veíamos la clase pasada, es decir, los fenómenos sociales como provienen de los sentidos, uno puede equivocarse a la hora de analizarlos. Claro, chantaje legal, como se decía en su momento. No hay que codificar, ya que el derecho es costumbre y tradición de los pueblos y no puede ser del poder de turno.
claro, el derecho se va construyendo a través de la evolución histórica de la sociedad. Bueno, el ejemplo de la marihuana incluso tiene algunas cuestiones más interesantes, ¿no? Usted sabe que la marihuana solamente es legal si usted la adquiere mediante determinados métodos establecidos en esa ley, y si no lo hace de esa forma sigue siendo ilegal. Y sin embargo, usualmente las autoridades encargadas de aplicar la normativa, eh, digamos, renuncian a hacerlo bajo el pretexto de que, entre comillas, ahora es legal, ¿no? Recuerdo un caso de unos señores que no subían mucho a la azotea, y un día el señor sube, un matrimonio, y encuentra unas plantas de marihuana en la azotea de su casa, ¿no? Unos jóvenes del barrio lo habían utilizado para plantar marihuana ahí en su casa, y él llamó a la policía, y la policía le dijo, bueno, ¿para qué se preocupa si es legal? No, es decir, claramente no era un club canábico autorizado por las instituciones correspondientes, pero primaba la idea de que es legal, ya está, ¿no? Es decir, eh, ahí claramente hay una idea de que algo debería ser legal de una cierta forma, la ley no lo legaliza de esa forma, pero la sociedad lo adapta a sus necesidades, ¿no? Como dice Fagiani, claro, los jueces serían autómatas. No se acuerda Aguirre, no sé de qué no se acuerda porque se me pasaron los mensajes. Que Ajá, hubo un sí. referéndum por la ley del aborto, ni me acordaba de eso. Sí, hubo un recurso, jugaba Uruguay la selección, creo que contra Tahití, algo así, por una copa, no me acuerdo cuál, que además ganó Uruguay, o sea que la gente estaba muy contenta, no iba a ir a votar. Esa puede ser una explicación. Otra explicación es que la gente estaba mayormente de acuerdo. No es la idea tampoco de la clase debatir acerca de la marihuana, el aborto, el matrimonio igualitario, ni demás temas polémicos de la sociedad actual. Simplemente es necesario mencionar temas polémicos de la sociedad porque justamente Savigny dice que el derecho proviene de la sociedad. Y si no proviene de la sociedad, que es al fin y al cabo a quien está destinada a regular, no lo acepta, o por lo menos no lo acepta de entrada si no hay un trabajo constante de hacérselo aceptar. Miguel, ¿puede ser que haya levantado la mano? Sí, profe, tengo una pregunta. Entonces, a diferencia del naturalismo, Savigny proponía un ordenamiento jurídico de tipo constitucionario, ¿puede ser? No necesariamente consuetudinario, puede ser escrito, pero las leyes escritas, o sea, Savigny fue ministro de legislación del Reino de Prusia, ¿no? Es decir, y bajo su gobierno, creo, si mal no recuerdo, se aprobó el Código Penal. Aclaración, Savigny mayormente habla acerca del derecho civil, no habla sobre el derecho penal. Para él el derecho penal sí debe estar codificado y debe ser claro, ¿no? Y eso lo tenemos que unir con las ideas de Beccaria, a quien Savigny sigue e incluso llega a citar en parte de su obra, como veremos después. Pero, digamos, puede ser escrito, pero lo que está escrito tiene que estar de acuerdo con lo que es el sentir popular. ¿Cómo usted descubre el sentir popular? ¿O cómo usted descubre el sentir del pueblo? ¿O cómo usted entiende que la gente cree mayormente en determinada cosa y no en otra? Y bueno, ese es el gran debe que dejará Savigny, que dejará toda la escuela histórica del derecho, ¿no? No hay un método que uno diga, esto ya es considerado como algo natural, ¿no? Sí, podemos hacer encuestas, votaciones, ¿no? Como yo le digo, los tortos, el tema del aborto, uno puede sacar la conclusión de que es mayormente aceptado, que debe ser legal. Ahora, yo qué sé, no sé, el siguiente presidente electo del Uruguay era una persona claramente militante en contra de esa solución. Entonces uno podría decir, bueno, el pueblo uruguayo votó mayormente por este candidato y uno de los motivos podría ser que estaba en contra del aborto. No sé,
no quiero decir que no quiero entrar en el debate político al respecto, simplemente puedo decirle, podemos estar discutiendo toda la noche, podemos estar discutiendo días, semanas y meses acerca de cuál es el verdadero sentir del pueblo acerca de la legalización o la prescripción, o la proscripción, perdón, del aborto. Y no vamos a llegar nunca a una solución que nos deje contentos a todos, ¿no? Alguien que esté en contra dirá que el pueblo mayormente está en contra, y alguien que esté a favor dirá que el pueblo está mayormente a favor. Claro, sí, es deducción, claro, cada uno Se tiene se tendría que votar todo, y eso en la práctica es imposible. Los ciudadanos deberían votar obligatoriamente en cada tema. Y eso, claro, no hay pero constitución que lo prevea. también tiene otros factores como el marketing o como otro tipo de cosas. Entonces usted nunca va a poder estar del todo de acuerdo con cuál es el sentir popular de algo, ¿no? Y ese es el gran debe que tiene Savigny. Pero más o menos, de alguna forma, todos tenemos alguna idea de lo que nos parece que puede llegar a ser el factor mayoritario, ¿no? de la convicción popular, ¿no? Por ejemplo, no sé, si usted... ¿no? Imaginemos que un legislador nos diga hoy que estuvo razonando en su casa, ¿no? El diputado estuvo pensando en su domicilio, se sentó en su sillón de pensar y descubrió que, según la razón, el delito de bigamia no corresponde, y que los matrimonios de dos personas, sean de igual o diferente sexo, es algo que no tiene nada que ver con la naturaleza humana, ¿no? Entonces, que racionalmente no hay ningún motivo para que el matrimonio siga siendo así, de esa manera, y llega a su trabajo en el palacio y presenta un proyecto de ley derogando el matrimonio de dos personas, ¿no? Para que sea uniones libres, poliamor, arenes, o como le quieran llamar, ¿no? ¿Ustedes qué piensan que sería la reacción pública? De acuerdo a las costumbres no En van a contra. no van a estar de acuerdo. En Pues, contra, sí, rechazo. ¿o no? No lo sabemos. Bueno, ahí ya Bueno. Fagiani ya le gustó la idea, parece que va a votar a este diputado para las próximas elecciones. No, pero está bien, como dice Fagiani, no podemos saberlo, o por lo menos no podemos saberlo hasta que se dé, y incluso cuando se dé el debate nunca vamos a saber cuál es realmente el sentir del pueblo. Por eso, profesor, porque, por ejemplo, pasan las elecciones, que pensamos que hay cosas que no se van a aprobar, o que no van a pasar, o que determinada ley no va a caminar en el Parlamento, y sin embargo se aprueba y camina. Y hoy, el primer año de facultad, nos enteramos de un montón de cosas que no teníamos ni idea que son ley, por ejemplo. Y apróntese a todas las que le faltan saber que son leyes. Apróntese, pero, digamos, sí, como dice Fagiani, no tenemos forma de saber si va a caminar o no, pero todos pispeamos de alguna forma que este diputado va a ser catalogado de un oportunista, o por lo menos un ridículo, o que no es algo que el pueblo uruguayo tenga en su agenda diaria, ¿no? Como que es algo que no nos importa demasiado, o que no debería ser derecho lisa y llanamente, ¿no? Como que no tendríamos que legalizar estos matrimonios así tan libres, ¿no? Es un poco esa idea de que la sociedad uruguaya no lo vería con muy buenos ojos, salvo casos concretos como hay en todos lados, pero como que el sistema no, como que el pueblo uruguayo no estaría del todo de acuerdo de entrada, por lo menos, ¿no? Después podríamos ver si se debate o lo que sea. Bueno, Ismael, pero me gustó eso de que se sentó en su sillón de pensar. Sí, todos tenemos un sillón de pensar. ¿Usted no tiene, escribano? Claro. No tengo. Yo, si me siento en el sillón de pensar, me duermo. Será que no pienso. Pero cuando se sentó en el sillón de pensar, yo diría que se tomó algo.
Pero igual está tan alejado de la realidad, porque hace unos años había legisladores, había uno que quería que en las esquinas hubiera canillas. ¿Se acuerda? No, el caso que usted menciona no era un legislador, era hace muchísimos años, Bueno, sí. Unos años. y era, sí, muchísimos, y era un candidato a presidente de la República. Y dicho candidato, dicho sea de paso, ese candidato a presidente de la República fue, si no el primero, el segundo en la historia del Uruguay en llevar a una mujer como candidata a vicepresidente. Datos acerca de la política uruguaya. Bien. Llevó a una mujer como candidata a la vicepresidencia y la mujer era su esposa. Evidentemente nadie lo acompañaba en su delirio político. No era Benito Nardone Ivanov, era Tortorelli, Domingo Tortorelli. Para que vean que todo tiene relación con el derecho, aparentemente el suegro de Domingo Tortorelli tenía muchísimo dinero y no sé si había desheredado a su hija o cómo era el asunto, pero solamente ese dinero lo iba a poder tocar Tortorelli si era candidato a presidente de la República, y por eso fue que se candidateó, o al menos eso dicen las malas lenguas, ¿no? Como un acto jurídico, como un testamento tiene ese impacto en la vida política de un país. Pereira, ¿puede ser que tenga la mano levantada? Sí, sí, profe, digo, de repente no tanto tan extremo de repente en las canillas, digo, pero baños públicos de esos químicos tendrían que poner más en toda la ciudad, me parece eso, meter alguna moneda y eso, porque sinceramente es algo que está en el debe, eso. Sinceramente no hay nada en la calle. Y hoy Bueno, por hoy vas Pereira, caminando. Sí, pero hoy, sí, no le vamos a dar la oportunidad de exponer su plataforma política para las próximas elecciones, no. Yo lo porque voto. Yo lo sería voto, sería Pereira. violar la laicidad, así que no No le vamos a importa. dar este Yo lo espacio. voto. gracias, Tiene mi gracias. voto ya, Pereira. Bueno, muchas gracias. Digo, no, Tenés dos, Manuel. pero sí, pero en serio, digo, porque sinceramente vos vas en el centro, si no entras a un lugar a consumir algo o demás, o si por H por B, no sé, la persona tiene que ir, no encontrás un baño limpio en primer lugar, y segundo, no encontrás nada accesible, digo, no hay baños químicos de esos de poner una moneda que entras de repente, que estén limpios, o no sé, ponerle cada 10 cuadras, cada 20 cuadras, no hay nada. Y además, La- Pereira, tampoco se lo voy a permitir, porque acá solamente el 50% de los que estamos presentes entendemos lo que usted está diciendo, el otro 50%, como pone Blanco, pertenecen a otros departamentos donde no tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Tendrán otros distintos, pero Perdón, no esos. Ismael, hay una profe. alumna que ya perdió. Silva ya perdió. Ajá, ¿y por ¿Por qué? qué? Puso, hay que poner para las personas mayores. Ya perdió. Que vaya preparando el examen. Sí, No, Silva, lamento. ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo nos va a llamar personas mayores, Silva? Somos señores con... No, pero no decía por ustedes, decía por otras personas. Hasta yo me entiendo, perdón, disculpen. No Bueno, aclaré. No cae. Cuanto más habla, Déjelo peor así. es. ¿Ven por qué yo Déjelo no así. activo la cámara? Yo todavía era joven cuando me sacaron esa foto. No, entonces, la idea de Savigny, volviendo un poco a lo que estamos viendo, es que el derecho proviene del pueblo. Pero Savigny además hace una segunda denuncia, o hace un segundo planteamiento, pero yo le digo denuncia, para que los que están dormidos se despierten y no me abandonen, ¿no? Una palabra fuerte, ¿no? Urgente, denuncia, impacto. Digamos, Savigny hace un segundo planteamiento, y es que estos códigos que se decían para los naturalistas, decían que era la razón escrita, o que lo que único que hacía era
recoger lo que se había razonado, es decir, el derecho natural, esto en realidad es falso, dice Savigny, ¿no? Los códigos no recogen lo que es un derecho pensado, un derecho razonado, universalmente válido para todo tiempo y lugar, ¿no? Dice, ante todo cabe preguntarse de dónde se derivaría el contenido de este código. Según una opinión expuesta más atrás, muchos afirman que este contenido debe determinarlo el derecho racional, ¿no? Lo que veíamos la clase pasada de iusnaturalismo, sin prestar atención al derecho existente. Es decir, el derecho existente proveniente de la costumbre, proveniente de la jurisprudencia, prescindir de él y lisa y llanamente aplicar un derecho totalmente nuevo y proveniente de la razón, ¿no? Que el código venga gráficamente a patear el tablero de todo lo que está, de todo lo que ya está armado. Y dice, pero cuantos tenían a su cargo su ejecución y quienes por cualquier otra causa conocían prácticamente el derecho, se han abstenido naturalmente de esta opinión jactanciosa y completamente vacía, y se han mostrado de acuerdo en que lo que debe ser recopilado de todos modos es el derecho vigente, si bien con las modificaciones y correcciones que, por motivos políticos, se consideren necesarias. Más adelante se demostrará que este ha sido precisamente el criterio dominante para la elaboración de los códigos modernos. De acuerdo con él, el código tendría un doble contenido. De una parte, el derecho vigente actualmente, y de otra, leyes nuevas. Los que cursaron con nosotros el primer semestre se acordarán que nosotros algo de esto vimos cuando hablamos de codificación, y se acordarán también de esta diapositiva, ¿no? La culpa la tiene Pothier, que fue un jurista padre hasta en materia de errores. ¿Se acuerdan quién era este Pothier? Más o menos me acuerdo, profe. Creo que en base a las codificaciones que hizo él, no sé si no me equivoco, en base a, a los escritos que él armó de todo lo antiguo de Roma y de todo eso, es que después se arman los códigos nuevos, ¿no? No sé si estoy entreverada, pero algo de eso era. Ahí va. Como dice Fagiani, ¿no? Que recuperó la voz y nos está salvando un poco la clase acá en este momento aciago. Digamos, Pothier fue un jurista que falleció años antes de que se hiciera el Código Civil francés. Era un jurista que hace análisis de lo que era el derecho romano y plantea sus opiniones en sus libros. Pero los juristas que están a cargo de la redacción del Código Civil francés en la Revolución toman las ideas de Pothier y las transforman en un código, ¿no? De forma tal que si uno lee hoy por hoy algunas secciones, algunos fragmentos de la obra de Pothier, uno se va a encontrar con que es el Código Civil escrito en prosa en lugar de escrito en forma de articulado. Perdón. ¿No? Entonces, Gamarra, con su simpático estilo del humor tan característico, nos dice que la culpa la tiene Pothier, que fue un jurista padre hasta en materia de errores, ¿no? Porque un error que cometió Pothier, o lo que Gamarra entiende que es un error de Pothier, un error de Pothier como autor del derecho, como jurista que opina, terminó plasmado en el Código Civil, ¿no? Eso es un simple ejemplo de esto mismo que nos menciona acá Savigny. Es decir, el código que políticamente se nos presenta como una recopilación de un derecho que proviene de la razón, que prescinde del derecho existente, del derecho vigente, que viene a patear el tablero, que viene dado por los legisladores y que no depende de la costumbre, en realidad, en cuanto a su contenido, no plasma lo que es el derecho racional, sino que es simplemente una compilación de lo que es el derecho vigente a ese momento. Es decir, no proviene de la razón, sino que proviene de lo que ya era derecho. Entonces, lo que nosotros podemos pensar es, el código no debió ser en su momento tan revolucionario como se nos quiere hacer creer, o por lo menos como los iusnaturalistas quieren que nosotros creamos que haya sido,
porque las modificaciones que debió introducir no habrán sido tan significativas en el derecho práctico del día a día, el derecho de los abogados que ejercen en los tribunales. Y haciéndole caso al escribano Cabral, si tienen dudas, preguntas, consultas o sugerencias, me dicen, y si no, nos vemos el jueves. Sí, si Dios quiere. Sí, el jueves. Perfecto. Nos vemos el jueves, gracias. Que Muchas pasen bien. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Y justo Nos juega vemos. Uruguay. Hasta luego, Gracias. profe, que pasen bien. Hasta luego. ¿Verdad? Que pasen bien. Pero terminamos un poquito antes siempre. Sí, impecable. Gracias. Suerte.